Halifax acaba de destruir el dominio portuario de Estados Unidos en 3 semanas. 25 millones de dólares. Eso fue todo lo que necesitó Canadá para construir el primer puerto de repostaje de hidrógeno en Norteamérica, mientras los puertos estadounidenses siguen debatiendo estudios de viabilidad. La ministra de Transporte, Anita Anand, anunció la inversión hace 3 semanas. La construcción ya comenzó. La planta de producción de hidrógeno, la locomotora eléctrica y el repostaje de buques con combustible alternativo estarán operativos antes de que Nueva York, Boston o Virginia finalicen sus evaluaciones de impacto ambiental. Esto ya no es una carrera. Se acabó. Las navieras europeas se enfrentan a la obligación de presentar informes de carbono en 2026. Necesitan puertos con repostaje de hidrógeno. Halifax lo está construyendo ahora. Los puertos estadounidenses están programando reuniones de comités para debatir, tal vez considerando la posibilidad de estudiar la viabilidad de planificar algo en el futuro. Para cuando los puertos estadounidenses inicien las obras de infraestructura de hidrógeno, Halifax habrá captado a todas las principales navieras europeas que enrutan carga a través del corredor verde Hamburgo-Halifax. Pérdida permanente de cuota de mercado. Pérdida permanente de empleos en los puertos estadounidenses. Todo porque Canadá invirtió 25 millones de dólares mientras Estados Unidos debatía. La inversión posiciona a Halifax como la única puerta de entrada de envío neutral en carbono de América del Norte exactamente cuando las regulaciones de la Unión Europea sobre emisiones hacen obligatorio el envío neutral en carbono. Momento perfecto. Ejecución estratégica. Y un completo fracaso estadounidense para competir. Hoy le mostramos cómo la inversión de 25 millones de pesos de Canadá está reposicionando a Halifax como la puerta de entrada de envío verde de América del Norte. Cómo el reabastecimiento de hidrógeno y el ferrocarril eléctrico crean ventajas competitivas que los puertos de Estados Unidos no pueden igualar rápidamente. Cómo las compañías navieras europeas ya están priorizando a Halifax para nuevos corredores verdes. Y como el caos arancelario de Trump está acelerando el alejamiento del dominio portuario estadounidense. Pero antes de sumergirnos en esta historia, si aprecia un análisis en profundidad como este, presione el botón de me gusta y suscríbase para mantenerse informado sobre las historias que realmente importan. Analicemos exactamente lo que Canadá está construyendo y por qué es importante estratégicamente. El corredor marítimo verde Halifax-Hamburgo crea una ruta comercial directa y sin emisiones entre Canadá y Alemania. Los buques que funcionan con hidrógeno, amoníaco u otros combustibles alternativos ahora pueden reabastecerse en Halifax, lo que hace que el transporte marítimo transatlántico ecológico sea comercialmente viable por primera vez. Esto no es una teoría. La inversión de 22,5 millones de dólares financia la construcción inmediata de una planta de producción de hidrógeno en el puerto para generar combustible localmente utilizando la energía hidroeléctrica de Nueva Escocia, infraestructura para recibir y almacenar combustibles alternativos para buques y equipos de abastecimiento de combustible para reabastecer buques rápidamente sin retrasar las operaciones portuarias. Hamburgo es el segundo puerto de contenedores más grande de Europa y la principal puerta de entrada a Alemania para el comercio norteamericano. Las exportaciones de manufacturas alemanas, piezas de automoción, maquinaria, productos químicos, fluyen a través de Hamburgo hacia Norteamérica. Y, cada vez más, estos envíos deben cumplir con estrictos requisitos de declaración de emisiones de carbono según las regulaciones de la Unión Europea que entrarán en vigor en 2026. Las empresas que realizan envíos entre Hamburgo y Norteamérica se enfrentan a una disyuntiva: navegar a través de puertos estadounidenses utilizando buques convencionales propulsados por diésel y pagar multas por emisiones de carbono, o navegar a través de Halifax utilizando buques propulsados por hidrógeno y declararse neutrales en carbono. La diferencia de costos crece cada año a medida que las regulaciones europeas sobre emisiones se endurecen. Halifax apuesta a que el transporte marítimo ecológico se vuelva obligatorio, no opcional.
Y están construyendo la infraestructura ahora para captar ese tráfico antes de que los puertos estadounidenses despierten. Este es el problema para Nueva York, Boston, Charleston y Virginia. Construir infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno requiere años de aprobaciones regulatorias, evaluaciones ambientales, certificaciones de seguridad y coordinación con los gobiernos locales. Las regulaciones marítimas de Estados Unidos no fueron escritas para buques de combustible alternativo. El puerto de Nueva York y Nueva Jersey maneja 9,4 millones de contenedores al año, lo que lo convierte en el puerto más activo de la costa este, pero no tiene infraestructura de hidrógeno. No hay reabastecimiento de combustible alternativo. No hay planes inmediatos para construir ninguno de los dos. La autoridad portuaria analiza iniciativas ecológicas en comunicados de prensa, pero no ha comprometido fondos ni plazos de construcción. La misma historia en Virginia, Savannah y Charleston. Se habla mucho de sostenibilidad ambiental. Cero infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno en construcción. Halifax no está limitado por los retrasos burocráticos estadounidenses. Las regulaciones marítimas canadienses ya contemplan los combustibles alternativos. El gobierno provincial de Nueva Escocia apoya el proyecto. La autoridad portuaria tiene control directo sobre el desarrollo de la terminal, sin jurisdicciones competidoras que bloqueen la construcción. Resultado, Halifax tendrá el reabastecimiento de hidrógeno operativo para finales de 2026 o principios de 2027. Los puertos estadounidenses aún están debatiendo estudios de viabilidad. Esto crea una ventaja permanente para quienes deciden primero. Las compañías navieras que establezcan los corredores verdes Hamburgo-Halifax enrutarán la carga a través de Halifax durante años, incluso si los puertos estadounidenses eventualmente construyen una infraestructura comparable. Las relaciones de la cadena de suministro y las redes logísticas no cambian fácilmente una vez establecidas. La inversión de $25 millones no se limita a barcos, sino que incluye una locomotora ferroviaria eléctrica y programas de incentivos para transferir la carga del camión al ferrocarril. Esto soluciona una importante debilidad competitiva de Halifax. El puerto se encuentra en el extremo oriental de Canadá, lejos de los principales centros de población. Toronto está a 1.500 kilómetros de distancia, Chicago a 2.000 kilómetros. La carga que llega a Halifax necesita conexiones ferroviarias eficientes para llegar a los clientes del centro de Canadá y el medio oeste estadounidense. Canadian National Railway conecta Halifax con toda la red ferroviaria de Norteamérica. La inversión del puerto en locomotoras eléctricas e incentivos ferroviarios convierte esta conexión en neutra en carbono, lo que permite a los transportistas declarar entregas sin emisiones de Hamburgo a Chicago vía Halifax. Comparemos esto con los puertos de la costa este de Estados Unidos. Nueva York y Virginia tienen excelentes conexiones ferroviarias, pero estas funcionan con locomotoras diésel. Charleston y Savannah, en la misma situación. No existe infraestructura ferroviaria eléctrica que conecte los puertos con los centros de distribución del interior. Para las empresas europeas que realizan envíos a clientes norteamericanos, la lógica es sencilla. Pasar por Halifax con tren eléctrico hasta Chicago y declarar una entrega neutra en carbono. O pasar por Nueva York con tren diésel hasta Chicago y enfrentarse a sanciones por la declaración de emisiones. La ventaja en costes no es enorme hoy en día, pero crece cada año a medida que aumentan los impuestos al carbono y la declaración de emisiones corporativas se vuelve obligatoria. Halifax se está posicionando para ese futuro, mientras que los puertos estadounidenses siguen estancados en una infraestructura dependiente del diésel. La inversión en Halifax no es aislada. Forma parte de la estrategia integral de Carney para captar los flujos comerciales globales que actualmente dependen de la infraestructura estadounidense. El oleoducto Trans Mountain redirige las exportaciones de petróleo a Asia a través de Vancouver, en lugar de las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. Quebec construye capacidad de transmisión eléctrica hacia Europa.
Se desarrollan rutas marítimas en el Ártico para evitar por completo las vías de acceso tradicionales de Norteamérica. Halifax se convierte en el componente atlántico de esta estrategia. La carga europea entra en Norteamérica a través de un puerto canadiense utilizando transporte marítimo y ferroviario de cero emisiones, eliminando la dependencia de la infraestructura estadounidense y evitando los aranceles arbitrarios de Trump. Aranceles. Los puertos canadienses manejaron aproximadamente 40 millones de contenedores en 2024 entre Vancouver, Montreal, Halifax y terminales más pequeñas. Los puertos de la costa este de Estados Unidos manejaron aproximadamente 40 millones de contenedores solo a través de Nueva York, Virginia y Savannah. Los volúmenes no son comparables, pero la trayectoria de crecimiento favorece a Canadá. El tráfico de contenedores de Vancouver aumentó un 30% en los últimos 5 años, ya que los transportistas asiáticos evitan la congestión y los conflictos laborales de la costa oeste de Estados Unidos. Halifax puede lograr un crecimiento similar captando el tráfico europeo preocupado por la inestabilidad política estadounidense. La infraestructura marítima ecológica acelera este cambio. Toda empresa europea que se enfrenta a la obligación de informar sobre emisiones tiene incentivos para operar a través de Halifax en lugar de Nueva York. Todo transportista preocupado por las amenazas arancelarias de Trump tiene incentivos para evitar por completo los puertos estadounidenses. Canadá está construyendo la infraestructura para que esto sea posible, y lo está haciendo ahora, mientras los puertos estadounidenses siguen centrados en las operaciones tradicionales que dependen del diésel. Esto es lo que hace que esta inversión sea particularmente efectiva. Las amenazas arancelarias de Trump y el caos comercial brindaron a Canadá la oportunidad perfecta para posicionar a Halifax como la alternativa estable a las dependencias portuarias estadounidenses. Las navieras europeas observaron cómo Trump imponía aranceles a los productos canadienses, amenazaba con anexar económicamente Canadá y generaba incertidumbre constante sobre las relaciones comerciales con Norteamérica. Estas empresas necesitan cadenas de suministro confiables que no se vean interrumpidas por los tweets presidenciales. Halifax ofrece esa confiabilidad. Estabilidad del gobierno canadiense, un entorno regulatorio predecible, sin amenazas arancelarias arbitrarias que cambian cada pocos meses, y ahora, una infraestructura de transporte marítimo ecológica que se alinea con los mandatos ambientales europeos. Los fabricantes alemanes que envían a través de Hamburgo a clientes norteamericanos no se preocupan por la política interna de Estados Unidos. Les importan el costo, la confiabilidad y el cumplimiento de las emisiones. Halifax ofrece las tres mejores que las alternativas estadounidenses. La infraestructura de hidrógeno le da a Halifax la ventaja competitiva. Pero el caos de Trump hace que el argumento comercial sea convincente. ¿Por qué pasar por Nueva York y lidiar con posibles interrupciones arancelarias cuando Halifax ofrece transporte marítimo neutro en carbono a través de un país políticamente estable? Las autoridades portuarias canadienses comprenden esta dinámica. Están invirtiendo agresivamente en mejoras de infraestructura, mientras que los puertos estadounidenses enfrentan restricciones presupuestarias y estancamiento político. La brecha se amplía cada año. Los puertos de la costa este de Estados Unidos tienen desventajas estructurales que no pueden superar rápidamente. Primero, la complejidad regulatoria. Las regulaciones marítimas estadounidenses requieren extensas aprobaciones federales, estatales y locales para la nueva infraestructura portuaria. Las evaluaciones de impacto ambiental tardan años. Las certificaciones de seguridad para el manejo de combustibles alternativos requieren agencias federales que avanzan lentamente. Halifax construyó infraestructura de hidrógeno con 25 millones de pesos y un cronograma de construcción de 2 años porque las regulaciones canadienses lo permiten. Los puertos estadounidenses tardarían 5 años en obtener aprobaciones antes de comenzar la construcción. Segundo, la fragmentación política. El puerto de Nueva York y Nueva Jersey involucra a 2 estados, docenas de municipios, agencias federales y autoridades portuarias que compiten entre sí.
Lograr un acuerdo sobre inversiones en infraestructura requiere un consenso político que rara vez ocurre. La autoridad portuaria de Halifax toma decisiones de forma independiente. Nueva Escocia apoya el proyecto. Se aprueba la financiación federal. La construcción comienza de inmediato, sin retrasos por estancamiento político. Tercero, prioridades en competencia. Los puertos estadounidenses enfrentan presiones inmediatas, infraestructura obsoleta, disputas laborales, gestión de la congestión, requisitos de seguridad. La infraestructura de transporte marítimo ecológico se discute, pero nunca se prioriza. Halifax puede priorizar la infraestructura ecológica porque la industria marítima canadiense es más pequeña y flexible. Resultado: Halifax contará con infraestructura de transporte marítimo ecológico operativa para 2027, mientras que los puertos estadounidenses aún realizan estudios de viabilidad. El corredor Hamburgo-Halifax no es hipotético. Las principales navieras europeas ya están ajustando sus rutas para priorizar Halifax para los buques ecológicos. Hapag-Lloyd, una de las compañías navieras de contenedores más grandes del mundo con sede en Hamburgo, ha debatido públicamente la posibilidad de enrutar a través de Halifax buques de combustible alternativo. La compañía se enfrenta a estrictos requisitos de información sobre emisiones de la Unión Europea y necesita puertos capaces de reabastecer sus nuevos buques propulsados por hidrógeno y amoníaco. Maersk, el gigante naviero danés, invirtió fuertemente en buques de metanol ecológicos. Esos buques necesitan infraestructura de reabastecimiento. Halifax la está construyendo. Nueva York no. CMA-CGM, la naviera francesa, anunció su compromiso de lograr un transporte marítimo neutro en carbono para 2050. Cumplir con estos compromisos requiere puertos con capacidad para combustibles alternativos. Halifax se está posicionando para ser ese puerto en las rutas transatlánticas. No se trata de pequeños actores que experimentan con tecnología ecológica. Estas son las empresas que mueven la mayor parte del tráfico de contenedores entre Europa y América del Norte. Sus decisiones sobre rutas determinan qué puertos prosperan y cuáles decaen. Halifax está ganando en esas decisiones de ruta al construir infraestructura primero y, críticamente, esas decisiones se vuelven complicadas. Una vez que las líneas navieras establecen rutas en Halifax, capacitan las redes logísticas y se coordinan con el transporte terrestre, no es fácil volver a los puertos estadounidenses, incluso si Estados Unidos eventualmente construye una infraestructura comparable. La inversión en Halifax crea una vulnerabilidad estratégica para el empleo portuario de la costa este de Estados Unidos. Los puertos son importantes motores económicos. El puerto de Nueva York y Nueva Jersey sustenta cientos de miles de empleos. Virginia, Savannah y Charleston tienen un impacto económico similar. Si el tráfico marítimo europeo se traslada de los puertos estadounidenses a Halifax, esos empleos desaparecen gradualmente a medida que las líneas navieras se ajustan a medida que cambian las rutas y los flujos de carga. Los puertos canadienses emplean a menos trabajadores por contenedor que los puertos estadounidenses debido a una mayor automatización. La inversión en Halifax incluye equipos automatizados y sistemas eléctricos que requieren menos operadores. Los menores costos operativos, junto con las operaciones neutrales en carbono, crean una doble ventaja competitiva. Los sindicatos portuarios estadounidenses lucharon contra la automatización durante décadas para proteger los empleos. Esa resistencia significó que los puertos estadounidenses siguieron siendo intensivos en mano de obra, mientras que los puertos asiáticos y europeos se automatizaron. Ahora Halifax se está automatizando con tecnología verde. La industria marítima estadounidense se enfrenta a una disyuntiva. Aceptar la automatización y las mejoras de infraestructura ecológica para mantenerse competitiva, o proteger los empleos tradicionales y observar cómo la carga se traslada a los puertos canadienses que invirtieron en capacidades modernas. La voluntad política para una inversión masiva en infraestructura portuaria no existe en la política estadounidense actual.
Mientras tanto, Canadá invirtió $25 millones en Halifax y tiene previstos más compromisos de financiación. He aquí por qué la sincronización es importante. Los requisitos de notificación de emisiones de la Unión Europea serán obligatorios en 2026. Las empresas deben documentar la huella de carbono de todas sus operaciones marítimas y pagar multas por superar los umbrales. La infraestructura de hidrógeno de Halifax estará operativa a finales de 2026 o principios de 2027, justo cuando los transportistas europeos necesitan rutas neutras en carbono. Los puertos estadounidenses, incluso si empiezan a planificar la infraestructura de hidrógeno hoy, no contarán con instalaciones operativas hasta 2030 como muy pronto, dados los plazos regulatorios estadounidenses. Se trata de un lapso de 3 a 4 años en el que Halifax capta el tráfico marítimo europeo sin competencia estadounidense. 3 años son suficientes para que las navieras establezcan cambios permanentes de ruta. Las redes logísticas se construyen alrededor de Halifax. Las conexiones ferroviarias interiores se optimizan para los horarios de llegada a Halifax. Los centros de distribución de almacén se ubican cerca de las terminales ferroviarias de Halifax. Los procesos aduaneros se agilizan para la entrada a Halifax. Para cuando los puertos estadounidenses construyen infraestructura de hidrógeno, Halifax cuenta con 3 años de experiencia operativa, relaciones consolidadas con los clientes y una logística optimizada, lo que dificulta mucho que los puertos estadounidenses recuperen ese tráfico. Esta es una pérdida permanente de cuota de mercado, no temporal. Los puertos de la costa este de Estados Unidos pasarán la próxima década observando el tráfico de contenedores europeos a través de Halifax mientras luchan por conseguir financiación y aprobaciones para una infraestructura que debería haberse construido hace 5 años. El caos arancelario de Trump aceleró el proceso, dando a los transportistas europeos una razón inmediata para evitar los puertos estadounidenses. Halifax capitalizó la situación invirtiendo en infraestructura que hace que el cambio sea permanente. El fracaso estratégico de la industria marítima estadounidense al no reconocer la rapidez con la que los requisitos de transporte marítimo ecológico cambiarían la dinámica competitiva. La inversión de $25 millones parece pequeña, pero reposiciona a Halifax como la principal puerta de entrada para el transporte marítimo ecológico de Norteamérica y excluye a los puertos estadounidenses del segmento de mayor crecimiento del comercio transatlántico. Eso no es un subsidio. Eso es captar cuota de mercado mientras los competidores permanecen estancados en una infraestructura obsoleta.